Canal 71 de WIS. La entrevista. Radar News. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, 8:19 en este radar electoral que además me parece importante y significativo. A nivel nacional habrá que ver cómo se está leyendo Querétaro, qué significa Querétaro para los diferentes partidos políticos en esta misma propuesta que se estará dibujando el próximo 6 de junio. Está en esta mesa y le agradezco mucho al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, a don Jesús Zambrano, que nos haga favor de acompañarnos en esta mañana. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, con el gusto de saludarlos y estar aquí desde luego. Gracias. ¿Qué significa Querétaro para el PRD a nivel nacional? ¿Qué ve en Querétaro? ¿Qué está pasando en Querétaro en lo que obviamente significa este contexto a nivel nacional, don Jesús? Querétaro, desde luego, tiene una enorme importancia para la vida económica, social y política del país, por todo lo que ha significado en los últimos años su desarrollo, y que se ha convertido en una de las entidades con un mayor ritmo de crecimiento demográfico y de atracción de inversiones de todo tipo. Y desde luego aquí en Querétaro se está jugando una parte significativa de lo que va a pasar el 6 de junio en el país, que serán las elecciones más importantes y trascendentales de los últimos tiempos. Yo diría incluso, Aurelio, más que todavía la del 2018. Porque en el 2018 ciertamente muchos pensaron que podía derivarse hacia la conformación de un gobierno verdaderamente de izquierda, democrática, que ayudara al desarrollo del país. Y lo que estamos viendo ha sido completamente todo lo contrario. Y hoy el país está peor que hace 3 años, con ese falsamente gobierno de la Cuarta Transformación, falsamente gobierno de izquierda nacional, y por lo tanto lo que estamos viendo es un retroceso, un deterioro de la vida integral del país, y el riesgo de un autoritarismo a ultranza. Yo le llamé desde principios del año pasado, empecé a escribir diciendo pasos de dictadura, porque advertía de lo que empezaba a suceder con decisiones que estaba tomando el presidente López Obrador. Luego insistí en ello, y hace apenas unos cuantos meses insistí en que lo que ya prácticamente estaba poniéndose en juego ahora era mantener la democracia, profundizarla, consolidarla, o avanzar hacia una dictadura, Aurelio. Así están las cosas. Hablábamos previo a esta conversación precisamente, don Jesús Zambrano, entre el ciudadano común y corriente, el ciudadano que va a ir a votar el próximo 6 de junio, ¿tendrá que decidir entre la democracia y una dictadura? Definitivamente, así ha ido quedando cada vez más claro conforme ha avanzado el proceso electoral. Bueno, conforme avanzó los 2 años y medio que ya llevamos de gobierno, yo digo que ya 3 en los hechos, porque López Obrador empezó a tomar decisiones desde la noche misma que ganó las elecciones en julio de hace 3 años. Entonces, y se ha ido concentrando todo el poder de la República en un solo individuo, y sometiendo a los otros poderes, al legislativo, al judicial últimamente, atacando los órganos autónomos, como particularmente el árbitro electoral, que es el INE, persiguiendo a los opositores políticos, encarcelando agrediendo a medios de comunicación, a intelectuales, a gente que tiene una opinión crítica, y sobre ellos pasando por encima de la Constitución y de las decisiones del Tribunal Electoral, que apenas acaban de decirle de nueva cuenta ayer que estaba haciendo actos de propaganda con sus informes y con sus mañaneras de todos los días. Ahí lo vemos, y entonces es un afán por concentrar el poder y por desde luego decir no nos van a detener, y hasta acusaciones a los opositores. Pero está hablando usted de los fifís o de los conservadores. No, mire, resultaron ser más conservadores los que ahí están en este gobierno. ¿Cree, don Jesús Zambrano? Veamos todas las decisiones que han estado tomando. ¿Cómo se caracteriza, o con qué elementos se caracteriza, Aurelio, aún, digamos, en este esquema de derecha o izquierda o centro?
la derecha generalmente en todos los países del mundo siempre busca recortar el gasto público, busca recortar lo que significa el gasto corriente de las secretarías de Estado, etcétera, busca disminuir impuestos, busca que lo menos posible haya cargas para la educación de recursos o para la salud pública, etcétera, y todo avanzar en un sentido de que pese lo menos posible el gasto del gobierno en general. Y en el ámbito electoral incluso también busca que lo menos que sea cueste los procesos electorales y particularmente el mantenimiento de los órganos electorales. Y luego buscan también el control policíaco, el control institucional, pero militarizando la vida del país, ahí sobre todo en donde se han ido estableciendo gobiernos dictatoriales. ¿Y no es eso acaso lo que está haciendo este gobierno? No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno de izquierda. Estuvimos en el debate, le decía a don Jesús Zambrano, oiga, yo soy de la verdadera izquierda, yo soy del partido de Tata y yo soy quien represento realmente a la izquierda de este país. Mire, López Obrador llegó con ropajes de izquierda al gobierno de la República, a la presidencia. Desde luego arropado también por mucha gente del medio intelectual, artístico, de columnistas, analistas, etcétera, y desde luego se llevó a una parte importante de lo que teníamos hace 3 años como PRD. Él desde luego ya no estaba a gusto acá en el PRD porque quería tener a un partido que fuera de su propiedad, no quería de ninguna manera contrapesos internos, de ninguna manera quería que tener en su partido a alguien que le dijera, oye Andrés Manuel, así no pueden ser las cosas, estas decisiones no van a ser para bien del país, lo que sea, como se lo llegamos a decir en muchas otras ocasiones en el PRD. Él ya no estaba a gusto en el PRD, se fue a controlar, a construir un partido y a controlar las decisiones de ese partido en donde nadie le dijera no al señor presidente. Lo que se suponía que ya habíamos superado en este país. Exactamente. Y entonces estamos ante un retroceso. Y los que nos quedamos en el PRD, fundadores del PRD, porque ni siquiera fundador del PRD fue López Obrador, hay que dejarlo claro, llegó claro. Después. Fue Cuauhtémoc, fue Muñoz Ledo. Exacto, eso sí construimos. César Buenrostro. Muchos que efectivamente veníamos, unos de esa parte reformista del PRI y otros que veníamos de luchas anteriores al PRD desde la izquierda, Jesús Ortega y muchos otros. Así es. Eberto Castillo, Rincón Gallardo, etcétera. Bueno, pues los que nos quedamos, insisto, en el PRD, eso sí, seguimos manteniendo la idea de que la izquierda debe erigirse, debe comportarse, debe trabajar para mantener los equilibrios políticos entre poderes institucionales del país, claro. Por beneficiar verdaderamente, sin condicionamientos electorales, a la gente con programas sociales. Por ejemplo, lo del Seguro Social, lo quitaron, porque se quería combatir la corrupción y que beneficiaba a millones de familias, que hoy su situación se agravó en medio de la pandemia. Quitaron las estancias infantiles, Aurelio. Sí. Es que hay corrupción. Y se las quitaron ahí donde iban. Medicinas. Lo que estamos viendo de que en aras de consolidar la compra de medicinas, de medicamentos, hoy tenemos escasez de medicamentos. Apenas ayer todavía los padres de hijos, niños con cáncer en la garita de San Isidro, allá en Tijuana, en la zona fronteriza, tuvieron que cerrar, bloquear los accesos, protestando porque no hay medicamentos para los niños. ¿Dónde habíamos visto esto antes? Sí, Ni siquiera en los gobiernos. Bueno, pero eso pasaba en los otros gobiernos. Pero no, mira, pasaba, Aurelio. Ya me gustó este lado, está padre. Sí, pero, a ver, nunca lo habíamos visto con estas características. Nunca se habían muerto niños con cáncer por falta de medicamentos. No, pero les inyectaban agua. Les daban agua gobiernos corruptos como el de Veracruz, que resultó ser cómplice del gobierno de Morena, de Cuitlahua García, actualmente. Estaban coludidos.
el exgobernador que inyectaba agua para el tratamiento de cáncer, Javier Duarte, Javidú, como le decían allá, Pues, ha resultado ser protegido de Cuitlava García porque le ayudó a Morena a llegar al gobierno de Veracruz. oiga, don Jesús Zambrano, sin duda alguna hay que hacer contrapesos, es una oportunidad muy importante. ¿Qué está en juego este próximo 6 de junio? Y pensando en lo que obviamente tendría que ver el Congreso, que me parece es una parte muy importante para dar ese paso. Esa es la parte, desde mi punto de vista, fundamentalísima, don Aurelio. Mira, hay que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. La mayoría absoluta. Ya hoy todo el mundo da por descontado en las distintas encuestas que la mayoría calificada ya no la va a tener Morena. Pero todavía más allá de eso, lo más importante es que la coalición Va por México que conformamos a nivel nacional y los partidos de la coalición misma, ahí, aunque vayamos por separado en varios estados, en el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro vamos por separado porque no logramos construir las condiciones para ir juntos, pero a nivel nacional somos aliados, aliados. Sí. ¿Y por qué ganar la mayoría en la Cámara de Diputados? Porque allí se decide ciertamente el destino de una gran parte del país, porque se decide hacia dónde se orienta el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué tanto se le dedica a la inversión pública para infraestructura y para incentivar el crecimiento de la economía en su conjunto, para darle confianza a los inversionistas, que tengan seguridad jurídica, los propios inversionistas privados? Claro. Hoy hay un congelamiento de la inversión porque están a la expectativa de qué sucederá el próximo 6 de junio, porque ahí se decide si va a haber recursos para restablecer el seguro popular. Ahí se define la política pública, se define lo que va a ser el país en los próximos 3 años. Prácticamente, además, el peso de 4.6 billones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación es tan grande que orienta el rumbo del país en uno u otro sentido. Con este gobierno, por cierto, caímos en 2019 sin pandemia por debajo del 0% del crecimiento. Sí. Y con pandemia, el año pasado casi el 10%. No saben gobernar tampoco. Sí, bueno, son temas que están en la palestra, que están en el debate, pero hoy hay otro tema que también me parece importante. Yo sí quiera aprovechar su presencia en este espacio aquí en Radar News, en esta primera emisión, don Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Hoy se habla de, estamos al proceso electoral, 6 de junio, después del 6 de junio vamos a judicializar, vamos a hacer una serie de... va a pasar, o pareciera, es una serie de señalamientos, de acusaciones, dimes y diretes que van a judicializar el proceso electoral, y pareciera que se va a decidir en los tribunales, en el fantasma del fraude que de nueva cuenta recorre nuestro país, don Jesús Zambrano. El fantasma del fraude recorre nuestro país de nueva cuenta, solo que ahora con acusaciones lanzadas desde la propia cúspide del poder, desde la presidencia de la República, contra los partidos opositores, supuestamente en complicidad con el INE. Aquí lo acaba de decir la candidata de Morena al gobierno del Estado, creo que apenas ayer o antier, no recuerdo. La maestra Celia Maya. La maestra, esta señora, y diciendo, se va a judicializar. Es que ya saben que perdieron el control de las elecciones. Lo que creían hace 3, 4 meses que traían en la bolsa, listo, esto va a ser un paseo de campo ahí. Todo está ya arreglado, simplemente será de trámite la elección. Hoy no. Hoy a 6 días, 6 días, don Jesús. Claro, a 5 días ya. Sí, exactamente, sí. De las elecciones, Aurelio. Hoy lo que está claro es que vamos a ganar la mayoría de las 15 gubernaturas, en donde vamos juntos, o incluso en donde vamos separados, o en donde vamos solo 2 de los 3 partidos. Vamos a ganar la mayoría de estas gubernaturas por los partidos que estamos en la coalición nacional. Vamos a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, de las diputaciones federales. Sí. Juntos en coalición y también en donde vamos separados. ¿Ve usted riesgo de fraude en ese proceso electoral del 6 de junio? No, yo lo que veo es el riesgo del desconocimiento del resultado electoral desde el gobierno de la República y del partido Morena, que no son demócratas, no saben perder,
piensan que llegaron al gobierno de la República hace 3 años para quedarse ahí por quién sabe cuánto tiempo, porque tenían un líder que iba a hacer todo para sacarlos adelante a ellos y para eternizarse en el poder. Y lo que, con todo lo que han hecho, que han demostrado que no saben gobernar, lo que está sucediendo es que van a perder esa mayoría. Y entonces, como nunca son capaces, y empezando desde el presidente, de reconocer que se equivocaron, que cometieron errores, que han llevado el país a un desastre y que hoy es un tiradero en muchos sentidos del país, no son capaces de reconocer que ellos fallaron, que traicionaron a la gente con promesas incumplidas que le ofrecieron hace 3 años. Y entonces la responsabilidad es de los otros, o sea, de nosotros, los que no estamos en el gobierno. Sí, los conservadores. Sí, que ahora sí que me digan que tengo de fifí, yo que vengo de allá de décadas de lucha desde la izquierda antes del PRD. De lo que es la izquierda de los años difíciles. De los años difíciles, de los 70s, allá cuando estar aquí en un medio como este era imposible. Era imposible. Por ejemplo, ¿no? Y conquistamos afortunadamente juntos, la sociedad civil, comunicadores mismos, gente crítica, etcétera, y nosotros conquistamos estas libertades que hoy están en riesgo. Don Jesús Zambrano, ¿cómo es la nueva cara? ¿Cuál es la nueva cara? ¿Qué tenemos que pensar los ciudadanos de la nueva cara del PRD, específicamente en Querétaro? Y lo comento también, porque Querétaro es una sociedad más conservadora, PRI-PAN han gobernado históricamente aquí el estado de Querétaro. Ha habido algunos intentos también y algunas incluso presidencias municipales que ha ganado el PRD en otros momentos, en otros tiempos aquí en Querétaro, pero la gente no identifica bien a bien qué representa el PRD. Sí, lo que nosotros representamos es desde luego nuestro compromiso con la democracia, con las libertades, con los derechos, con la igualdad de las mujeres ante los hombres en todos los sentidos, con el reconocimiento de todo lo que significa también lo que se le llama los movimientos de diversidad sexual, que hay que respetarlos más allá de cosas más específicas en las que hay diferencias desde luego con otros partidos. Pero en la lucha contra la desigualdad, en la lucha porque los jóvenes tengan el día de mañana un mejor futuro, para que puedan estudiar, incluso para que desde la niñez, por eso lo de las estancias infantiles son tan importantes, porque ahí empieza la formación de la primera infancia, allí en las guarderías. Todo esto, desde luego, en la protección de los discriminados, de las minorías en nuestro país, esto y nuestro compromiso con lo que significan los principios básicos de una república democrática, de no concentrar los poderes en un solo individuo como está sucediendo hoy, de respetar los mecanismos de control, de rendición de cuentas, de libertad de expresión, fundamentalísimos, de darles el papel que les corresponde a los creadores, a los intelectuales, en la libertad misma de pensamiento. A las instituciones, señor. A las instituciones democráticas, republicanas del país, hay que respetarlas. Esta es la izquierda que representa el PRD. Aquí estamos trabajando desde luego en Querétaro para lograr un desarrollo y una consolidación que estoy seguro que lo vamos a tener, estamos peleando seriamente varios municipios, estamos en una disputa muy importante también en la gubernatura, con un desnivel en los pesos y contrapesos políticos. Raquel Ruiz, la candidata, ha hecho una labor, creo yo, muy digna, muy íntegra, siendo una ciudadana, ¿no?, que se suma a la propuesta política del PRD. Así es, una catedrática, una mujer acreditada, con muchas tablas, con mucho conocimiento, sin caer en exageraciones, o Vanessa Garfias, candidata a la presidencia municipal, presidencia municipal, que está haciendo también una magnífica labor. Muy jovencita, también abogada. De abogada, y que viene también de la sociedad civil, de todas estas vertientes nuevas, vamos a decirlo así, en la política se está nutriendo también el PRD. Y lo que les decimos en todo caso, a quienes hace 3 años, Aurelio, votaron pensando que votaron esperanzadamente que iba a haber un cambio por el lado de la izquierda para hacer posible todo esto de lo que estoy diciendo, que significan los valores y principios de una izquierda democrática, que hoy están desilusionados, convencidos de que realmente ha sucedido todo lo contrario, que se equivocaron,
y que no desperdicien su voto. Voto útil. Sí, que lo que le llaman el voto útil, que es el voto inteligente, pensado, razonado, racional, responsable, que no lo desperdicien, porque ya la disyuntiva está realmente, Aurelio, en dos grandes bloques. Polarizado. Polarizado el país. Ya, ahí nos llevó la contienda electoral. Va por México, por un lado a nivel nacional, con los partidos de la coalición PRD, PAN, PRI, y por el otro lado la coalición de Morena, que significa dictadura, nosotros significamos democracia, libertades y derechos. Alternativas democráticas que hoy también necesitamos y merecemos y tenemos que construir juntos, precisamente a partir del voto, ¿no? Del próximo 6 de junio. Doña Mari Juárez me dice también que no diga mentiras, don Jesús Zambrano. El presidente López Obrador no quitó nada, y en cuanto a la escasez de medicamentos se debe justamente a la pandemia, me dice doña Mari. y la escasez de medicamentos en 2019, cuando no había pandemia. A ver, no quitó nada, no quitó entonces el Seguro Popular, no quitó las estancias infantiles, no quitó Progresa, no quitó los apoyos para el campo, por mencionar solo algunos de los más significativos. ¿Sí? No estoy diciendo mentiras, nomás porque aumentó un poquito a las pensiones a adultos mayores, que hoy están diciendo mentiras al afirmar desde la presidencia misma que queremos la mayoría en la Cámara de Diputados para quitarle los programas sociales a la gente. Creemos que le vamos a quitar las pensiones a los adultos mayores. Absolutamente falso. Los vamos a mantener. Las pensiones a los adultos mayores quedaron en la Constitución, están en la Constitución y los metimos nosotros como PRD. En esa lucha, que fue una lucha ciudadana de muchos años atrás. Así es. ¿Qué ganan en hablar de mal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Que por qué no mejoras en propuestas por parte del PRD? Me dice don Francisco Suárez. No, yo le digo con todo respeto que por supuesto que tenemos una agenda legislativa de 10 puntos, de 10 grandes ejes que lo acabamos de anunciar y que recoge precisamente todo esto que aquí estamos diciendo de reorientar la vida del país, de destinar los recursos del presupuesto de egresos de la Federación hacia donde verdaderamente lo necesita el país, para que retomemos la senda del crecimiento que dijo López Obrador, que íbamos a empezar a crecer hasta el 4% y que iba a terminar su sexenio con 6%. Queremos retomar eso, que se generen empleos, porque es la verdadera manera de sacar a la gente que sea de la pobreza. veras y que sea de verdad y que sea ya. Pues claro, todo esto está allí. Sí tenemos propuestas, una agenda legislativa que acabamos de firmar, porque la coalición Va por México no termina el 6 de junio, continuará como una coalición legislativa en la Cámara de Diputados. Don Jesús Zambrano, sé que tiene agenda que atender, le agradezco mucho que haya tenido que hayamos tenido la oportunidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y por la confianza, obviamente, para también hablar de esa manera a través de nuestros micrófonos. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, a usted, Aurelio, y muy buenos días. Hasta la victoria siempre, ¿no? Hasta la victoria siempre. Venceremos. Que tenga buen día, don Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática en México. Hacemos la pausa, 8:42 de la mañana. La pausa, regresamos enseguida con más.